a tratar de hablar del asunto penal que encierra el compliance. Y si bien es cierto, sé que hay bastantes abogados en el auditorio, voy a tratar de relajar un poco la dogmática penal o el lenguaje penal para que sea entendido por todos, que finalmente no todos somos abogados. Bien, la responsabilidad penal al interior de las empresas tiene mucho que ver, o de hecho es el tema inspirador del compliance penal. Aquí hay un primer elemento que hay que tener en cuenta, que es el mito del gerente general. En nuestra realidad, lo que sucede es que el gerente general en la práctica responde por todo y por todos. Es un tema práctico, no es lo legal. ¿A quién cita normalmente la fiscalía? Al gerente general. ¿A quién se denuncia normalmente? Al gerente general. Se cree equivocadamente que el gerente general es el que tiene que poner la respuesta penal a todo lo que sucede en la empresa. Ahora se está haciendo costumbre también meter a los directores, ¿no? Y ya se convierten ambos cargos en cargos de alta exposición y de riesgo realmente. El gerente general piensa que lo van a investigar cada vez que se quema un foco en la empresa o que hay un accidente o cualquier cosa que pueda pasar. El gerente general cree y está convencido que lo van a citar, y la fiscalía también lo cree. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que suceder acá? Que la fiscalía entienda, o que los operadores entiendan, de que no es el gerente general el que responde. ¿Y cómo se hace eso? Con el compliance. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Esta es una deficiencia del sistema, ¿no? Porque en realidad no hay ninguna norma penal que nos indique que es el gerente general el que responde por todo. Ninguna norma penal que diga tal cual eso. Es parte de un mito. A razón, ahí existe el artículo. ¿Por qué no tiene fundamento este mito? Como les digo, no hay ninguna norma que establezca que penalmente el gerente general tiene que responder. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal no es objetiva. ¿Qué quiere decir esto en buen castellano? En el derecho administrativo, por ejemplo, importa muy poco que una persona esté manejando ebria porque tiene que, o por ejemplo, o que pase la luz roja porque tiene que llegar a una clínica a atender a su esposa que está dando a luz. No importa, te pasaste la luz roja, no interesa. Objetivo, hecho. Es la realidad y respondes. Te cae tu papeleta. En el derecho penal, eso sí importa, las motivaciones internas. Por eso es que decimos que no es objetivo. La intención. Entonces, el derecho penal no es objetivo, ¿y eso qué quiere decir? Que no solamente por el desempeño de un cargo tú vas a responder. Y aquí es donde cobra mucha importancia lo que se llama la teoría del actuar por otro. ¿Qué implica? Que es en buena cuenta la forma en cómo la responsabilidad penal de la empresa se disfraza y cae en una persona real. Porque acá, en este país, aún la responsabilidad penal de la empresa no existe. Entonces, ¿quién responde? La persona. ¿El gerente? No. La responsabilidad penal de la teoría del actuar por otro implica que es la persona que desarrolla el acto en representación de la empresa la que responde. No es el gerente general necesariamente. Por ejemplo, en un caso de una empresa petrolera, que hay una contaminación, y lo vi en el caso en vida profesional propia. Una empresa X, cuyo nombre no voy a decir, tuvo un derrame producto de sus operaciones. ¿Por qué? Porque el gerente de operaciones se olvidó de cerrar la válvula. Se quedó dormido. Literalmente se quedó dormido. Procesaron al gerente general. El tema era muy fácil de salir. El gerente general no hizo nada, el señor que se quedó dormido es el que tiene la culpa, pero a él no lo procesaron. Salimos por la puerta grande, por un defecto de imputación de la fiscalía. A veces no es que el abogado sea bueno, sino que la fiscalía no sabe dirigir sus balas bien. Y ese es un problema de imputación porque se cree que el gerente general responde por todos y por todo. Entonces ahí hay un problema grave que tiene que corregirse. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar nuevamente? Que la fiscalía cite a la empresa diciendo: señor gerente general, ¿quién es el responsable
en relación a los eventos que han ocurrido, y estos son los eventos. Entonces el gerente general tendrá que decir sí, es tal, y ese tendrá que responder. No necesariamente será culpable, pero tendrá que responder. Entonces con eso acortamos mucho. Apenas le llegue la carta al gerente general, y el gerente general va a tener que mirar al costado y decir: ¿y quién es? ¿Yo, señor? Entonces vendrá el gran bonetón. No, yo no soy, será el de contabilidad, recursos humanos, y ahí empieza la pelea. Pero ¿cómo se soluciona desde compliance? Si hay una adecuada compartimentación de responsabilidades. Lo que tienen las instituciones públicas, bueno, es el ROF y el MOF, ¿no? Que establecen funciones que la empresa privada se resiste a tener. La empresa privada debería tener una compartimentación de responsabilidades para saber quién responde por qué, y no le caiga todo el dado, como se dice comúnmente, al gerente general y a los directores. ¿Y por qué digo los directores? Porque aquí viene un concepto que aún no se ha explotado en derecho penal, pero que está cerquita, que se llama responsabilidad penal por omisión impropia. ¿Qué significa la responsabilidad penal por omisión impropia? Vamos a poner un ejemplo muy común, no muy común, muy real. Hay una piscina, es un ejemplo clásico de doctrina, y hay un salvavidas. El salvavidas cuida lo que pasa en la piscina, ¿no? Tiene un deber hacia las personas que están en la piscina. Y de pronto ve que un señor se está ahogando, y ese señor le cae mal, pues, y deja que se ahoga. El salvavidas no hace nada. De hecho, omite su acción debida. Pero con esa omisión causa la muerte del otro. Eso se llama omisión impropia. Nuevamente, en otro ejemplo, la madre que tiene la obligación al niño de pecho y lo deja morir de hambre, de inanición. La madre tiene una obligación con el hijo y lo deja morir de inanición. No hizo nada, pero su no hacer equivale a un hacer. Ahora, ¿cómo se extrapola esto en la empresa? Muy fácil, los controles adecuados. Y aquí es donde cobran relevancia estos conceptos: deber de vigilancia, principio de confianza y finalmente el concepto estrella del compliance penal, que es la debida diligencia. A ver, ¿qué sucede? Si el director deja, o el gerente, que pase todo lo que quiera en la empresa y simplemente no vigila a sus subordinados, ¿es responsable o no es responsable? Sí. ¿Por qué? Por omisión impropia. Si está en posibilidades de conocerlo, claro está, porque puede ser que el gerente le esconde información. Eso también puede pasar, y así va en degradé la responsabilidad. Si el gerente no controla y renuncia a su vigilancia, entonces tácitamente está colaborando con su no hacer a la propensión de un delito. Eso es real. El principio de confianza es el contrapeso de la responsabilidad del deber de vigilancia. Usted no va a estar todo el día encima de su subordinado a ver qué hace, porque si no, no trabaja. Entonces, aquí es donde se aquilata un poco el tema, ¿no? Yo no puedo estar vigilando las 24 horas ni las 8 horas de trabajo. Entra mucho el principio de confianza. Yo tengo que confiar en quien delego la función. Pero desde luego, si yo soy el gerente general y delego la función del manejo de insumos químicos en un chef, porque es el esposo de mi hermana, entonces vamos mal, porque la delegación de confianza es inexacta, salvo que ese chef haya sido experimentado y haya sido gerente en otra empresa en ese cargo. Entonces, o es la profesión o es la experiencia, la trayectoria la que te dice está bien delegar en esa persona. Pero cuando uno simplemente se lava las manos en la empresa, los fiscales todavía no se están dando cuenta mucho, pero esto es una herramienta muy importante, la responsabilidad por omisión impropia. Y eso va hacia el directorio también. Y es un tema de buen gobierno corporativo, las omisiones. ¿Hasta qué punto la omisión puede ser relevante en el derecho penal? Bien, ¿qué es el compliance? El compliance implica cumplimiento normativo. Es la traducción literal.
o sea, cumplir la norma, cumplir el marco legal. Pero lo que está detrás de este concepto de compliance es un cambio organizacional, de cultura organizacional. Es un cambio fuerte de cultura organizacional. En el Perú, lo que está sucediendo es que hay un exceso de regulación. Se regula absolutamente todo. Hace poco ha salido esta semana la ley del uso de la fuerza. Y particularmente, no quiero decir la palabra textual que opino de esa ley, pero me parece un poco insensato regular algo tan insensato como la fuerza. O sea, yo imagino en un conflicto armado a un policía sacando su ley, un momentito, la fuerza tiene que usarse, ya, ahora sí. Eso es totalmente irreal. No tiene ningún sentido. ¿Cómo se supera eso? Con criterio. Entonces la ley no es el problema, el tema es que hay que formar gente criteriosa que lleve a cabo la fuerza. Pero ¿a qué va todo este correlato de exceso de regulación? Que uno de los pocos espacios de libertad que existe en el Perú es la empresa. Uno de los pocos espacios no regulados o con más amplitud de acción es la empresa, porque es eminentemente privada y el Estado no puede y no debe de entrar más que en algunas cosas muy puntuales. Tributación, normas laborales, en fin. Entonces, el compliance implica, además de cumplir con la ley, autorregulación pura. ¿Cuál es el mensaje del compliance? De ahora en adelante las empresas van a ser responsables penalmente, salvo que tengan al interior de su estructura un sistema de prevención de delitos que las exima o las desatenúe la responsabilidad. Eso está en discusión. Organízate como quieras, pero organízate. Porque de hecho, el riesgo que existe en una minera no es igual que el riesgo de un banco. Son diferentes. Pero en realidad todas las industrias y todas las actividades tienen un riesgo, mínimo o mayor, o dependiendo de las circunstancias de distinto correlato. Organízate como quieras, pero organízate. Preséntame un sistema de compliance, que eso es de lo que vamos a hablar a seguido. ¿Cuál es la intención ahí? ¿Cuál es la finalidad? Demuéstrame tu debida diligencia para evitar el delito, para tratar de evitar delito. La empresa de hoy ya no es la empresa, como decía la doctora Urbina, la empresa de los años 30. Es una corporación la empresa de hoy. Es la gran empresa. Empresas más grandes que los estados. Apple, hace poco salió una noticia que había superado en sus acciones un valor de 431 millones de dólares. Eso supera el PBI de Grecia, de Argentina, de Sudáfrica o de Austria. O sea, es inimaginable. Las empresas y las corporaciones tienen mucho más peso que el Estado. ¿Cuál es una de las corporaciones más grandes que conocemos y que hace poco acaba de caer? La FIFA. ¿Quién no va a decir que la FIFA pesaba más que, por ejemplo, cualquier Estado sudamericano? Claro que sí. Y había mucho más recursos. Y ahí está. Eso está cantado. El tema de que ahora se estén destapando los grandes escándalos no quiere decir que no existían antes. Quiere decir que ahora hay compliance. Y ahora los controles de detección de esos fraudes están más alerta y son más sensibles. Chile, que era un país al que nosotros, que es un país al que nosotros miramos con cierta envidia y orgullo y digamos, como objetivo a seguir, Chile cayó en la corrupción. ¿No había corrupción en Chile? Por supuesto que había corrupción en Chile. ¿No había corrupción en Brasil? Claro que hay corrupción en Brasil. Y eso se está demostrando con Petrobras, con Lavallato, que ya está empezando a tener ramificaciones acá. Y eso no es casualidad. El crimen también es internacional y se va modificando poco a poco.
Pero bien, ¿a qué mira el compliance? El compliance mira a una alianza entre el Estado y la empresa. ¿Por qué? Porque el Estado se ha dado cuenta que no puede entrar a la empresa. Entonces no puede decir, yo te voy a regular por dentro porque eso es tu espacio de libertad, luego entonces te necesito. Si no, no voy a poder. Por eso es lo que pasó, lo de Enron, lo de Parmalat y esos históricos casos de grandes escándalos corporativos que ahora son objeto de estudio. Pero ¿qué es lo que pasó? Que era la empresa totalmente libre. Entonces ahora lo que se dice es: pon un sistema, regúlate, cuídate y ayúdame, y ayúdate. Porque eso también ayuda mucho a la propia empresa, como lo vamos a ver a continuación. Los antecedentes de compliance en el Perú ya están marcados: prevención y lavado de activos, seguridad en el trabajo, normas ambientales, protección de datos personales. Eso es compliance. Lo que pasa es que el sistema de compliance como responsabilidad penal no está aún, pero estas normas son compliance. Y a veces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver un penalista en esto? Ahorita le digo. Hay normas internacionales también. Bribery Act, SOX, todas esas normas están relacionadas y ya no suenan, ¿no? Antes nadie sabía el SOX y el Bribery Act y whatever, todo lo demás. Hoy ya se saben, ya están muy cercas. ¿Por qué? Porque el riesgo penal está acá, es inminente, se acerca al Perú. La empresa no es un vehículo criminal, pero muchas veces se puede portar como un vehículo criminal. Y acá en el Perú sobran esos ejemplos. El clan Orellana, pobre Orellana, que todo el mundo habla de él, ¿no? No quiere decir que sea la primera organización criminal. Los Orellana siempre han existido en el Perú. Siempre han existido. Orellana opera hace muchos años. Y hay otros con otros apellidos que todavía no caen, que no puedo decir por que me meten en un lío, pero están. Entonces, pero la empresa no es un vehículo criminal.